Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast. Quiero que analicemos hoy una de las famosas parábolas, una de las formas en que Jesús habló, y que es la famosa parábola de la higuera. Una parábola bastante interesante porque tiene ahí unos elementos que poco se han detallado. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 13 y leamos juntos Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9. Lucas capítulo 13, versos del 6 al 9. Quiero que lo leamos juntos. Que me sigan ahí. Lucas capítulo 13. Esa es la parábola de la higuera. Es Jesús ilustrando lo que sucedió, y que hay un detalle que me gusta mucho, que ya les voy a contar, que no habíamos tenido muy en cuenta. En el versículo 6, Jesús dice esto: dijo también esta parábola. Él venía conversando en Lucas capítulo 13, hablaba del arrepentimiento, habla de la higuera, habla de que sana un reposo. Él venía haciendo unas enseñanzas, y de repente hace un giro. Viene hablando de arrepentirse, viene hablando de, por ejemplo, en el versículo 5 dice: no antes, si no te arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está hablando de una muerte espiritual. Entonces de repente hace un giro y comienza a hablar de una parábola, y dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala, ¿para qué inutilice también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, pues la cortarás después. En el contexto teológico está hablando aquí de la salvación. Está hablando de la salvación en el contexto teológico. O sea, en realidad ese verso significa que exactamente. Y sí, efectivamente, pero hay una razón para que necesitamos entender los actores aquí, para que recreemos la escena, para que entendamos la parábola. Dice que había un viñador que él plantó. Ese viñador es Dios. ¿Sí? El hombre ahí es Dios. El viñador es Jesús. El viñador es Jesús. El viñador era el hombre que se encargaba de cuidar las plantas, de abonarlas. Por eso él dice: el dueño de la parcela donde estaban la higuera es Dios. Digamos, la parcela es el mundo. Entonces él dice: ve aquí, vengo hace 3 años a buscar fruto y no lo encuentro. Córtala, porque está inutilizando la tierra. Entonces Dios, hablando con Jesús, le dice: quítame esa higuera porque no está haciendo nada ahí, robándole nutrientes a la tierra, pero no da fruto. Hay algo muy, muy interesante. Nosotros siempre hemos pensado, cuando leemos este pasaje, que efectivamente la higuera no tenía fruto, pero resulta que a lo que se refiere el pasaje es a la clase de frutos de Dios, o lo que Dios esperaba que la higuera hiciera. ¿Usted se ha preguntado en algún momento qué hace una higuera en un viñedo? Ese es un detalle interesante. Era un lugar donde solamente habían árboles de uvas. ¿Qué hace una higuera plantada ahí? Eso es un detalle muy interesante que nos ayuda a entender lo que está sucediendo en esta conversación. Ya más adelante les contaré qué pasó aquí. ¿Por qué está una higuera metida en un viñedo? Cuando la higuera da unos higos, que es un fruto totalmente diferente a la uva. Entonces Jesús le dice: no, espera, papá, espera. Déjala todavía este año, ¿sí? Si no, hasta que yo la abone. Entonces esta conversación tuvo lugar en el reino de los cielos. Esta conversación sucedió antes de la cruz. Lo que hizo Jesús proféticamente fue decirle: déjame que yo pague por ellos. Si después de ese sacrificio no dan fruto definitivamente, ahí sí ya no habrá más oportunidad. Por eso le digo, digamos,
en el contexto teológico está hablando de la salvación. Pero a lo que yo quiero hacer referencia acá en la parábola de la higuera, esa es la clase de fruto que Dios esperaba de la higuera. Esa es la clase de fruto que Dios esperaba de la higuera. ¿Qué pasó? Resulta que Dios conoce muy bien el fruto que nosotros damos. A Dios no le impresionan las máscaras religiosas. A usted, como Dios mira directamente a su corazón, los ojos de Dios no son como los ojos nuestros. Dios no mira lo que usted aparenta por fuera, sino lo que su corazón verdaderamente está reflejando. Es por eso que es imposible engañarlo. Por eso cuando Jesús conversó, por ejemplo, con la mujer samaritana, mientras ella le estaba hablando de adoración, eso a los ojos de una iglesia, ¿qué diría? Esta mujer es una mujer tremenda de oración, es una mujer tremenda, consagrada al Señor. Pero Jesús estaba mirando el corazón de ella y estaba dándose cuenta que ella, una cosa era por fuera y otra cosa era por dentro. El fruto de su corazón no reflejaba lo que decían sus labios. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Él dice, deja que yo cabe alrededor de ella y que yo la abone. Dice. Ahora, Jesús le apunta a lo que sucede hacia afuera. El fruto se ve hacia afuera. Usted no ve internamente todo lo que sucede con el árbol. Todo el proceso de los nutrientes, cómo se convierten en, digamos, cómo pasan de ser nutrientes en el suelo, luego al árbol absorberlos hasta que, o sea, usted solo se come el fruto sin preguntarse cómo llegó el fruto ahí. Entonces usted cuando coge por ejemplo aquí en la costa, cuando usted se come un mango, usted nunca se pregunta cómo salió el mango de la rama. Pero la clave está por dentro. Entonces Jesús no le apunta a un fruto externo, sino a un fruto interno. Porque el fruto interno es un fruto real. El fruto externo es una apariencia que puede ser modificada. Si usted quisiera hacer parecer que el árbol da fruto, usted puede colgarle los frutos. ¿Sí? Usted podría colgarle los frutos. Entonces, él le apunta hacia afuera. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué vio el hombre o Dios que vio en la higuera? Estaba estéril espiritualmente. Estaba estéril. Mientras los otros árboles de vino estaban dando fruto, ella estaba estancada. Llegó hasta cierto punto y ahí se quedó. Se estancó espiritualmente. Resulta que algo que hace espiritualmente estéril a una persona es cuando pierde el interés en que Dios haga algo con su vida. Y comenzamos a mandar a Dios. Comenzamos a decirle, Dios, es que tienes que hacerlo de esta manera. Si no, no. ¿Sí? Cuando por ejemplo, porque Dios tiene sus propios métodos y sus propios procesos. Entonces nosotros somos selectivos a veces. ¿Qué quiere decir que somos selectivos? Quiere decir que cuando estamos de acuerdo con el proceso, permitimos que Dios fluya. Cuando no estamos de acuerdo con el proceso, lo que hacemos es cerrar el corazón. Cuando los grupos religiosos siempre habían predicado de la venida del Mesías. No era desconocido que vendría un Mesías, pero ellos tenían su propio modelo de Mesías. Mientras ellos esperaban un Mesías que los salvara de Roma, en realidad lo que Jesús venía era salvar lo que se había perdido. Curiosamente, ellos no estaban preocupados por lo que se había perdido, estaban preocupados a ver quién los sacaba de Roma. Lo que no habían caído en cuenta era que el estar estancados espiritualmente no les permitía discernir lo que estaba pasando. La verdadera cárcel no era Roma. La cárcel estaba en ellos mismos, en su corazón que se había cerrado a la palabra de Dios. Eran maestros de las Escrituras. Por eso es importante entender lo que pasó con la higuera. No es dar fruto por dar fruto, es el fruto de Dios, el fruto real. Porque estos hombres eran maestros de las Escrituras, así que no podemos decir que eran que desconocían la Biblia. Eran maestros, pero ¿qué pasó? Que el conocimiento sin revelación los envaneció. Entonces, tener demasiado conocimiento de las Escrituras sin que esto sea revelado por el Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esto? Cuando yo asumo mi propia posición frente a las Escrituras. Cuando yo dejo a Dios de lado.
Cuando yo digo, a mí no me parece que sean las cosas así, yo prefiero moldear la Biblia a mi manera de pensar. Entonces eso me hace estéril espiritualmente. Ahí Dios dice, yo no participo en esa colada. Cuando usted desecha la dirección del Espíritu Santo, usted se vuelve estéril. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la higuera? Bueno, imaginémonos a la higuera en medio de todo un viñedo. La higuera estaba, digamos, si lo miramos desde el punto de vista espiritual, ella quería dar fruto, pero era el fruto que los otros árboles estaban dando. Era el fruto que los otros árboles estaban dando. Por eso es importante que me sigas en el detalle de por qué hace una higuera en medio de un viñedo. No tiene sentido. Pero la higuera representaba algo muy importante. La higuera somos nosotros. La higuera somos nosotros. Somos diferentes. Por eso estaba ahí. Por eso, porque el fruto de todos los demás es el mismo, es el fruto del mundo. Todos dan fruto igual. Todos tenían las mismas uvas, otras grandes, otras pequeñas, pero en relevancia todo era lo mismo. Dios esperaba que esta higuera fuera diferente a los demás. Esperaba que su fruto fuera diferente al fruto que el mundo da normalmente. ¿Cuál es el fruto de hoy en día? Bueno, conocemos, ¿no? Habla del fruto de la carne, lo que es la avaricia, lo que es las envidias, lo que son las rencillas, todo lo que hablamos del fruto de la carne, que está descrito en Gálatas, capítulo 5. Luego habla de los frutos del Espíritu, que está en el versículo 22 más o menos, y donde habla que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia. Entonces, mientras Dios, él había sido, hay algo interesante, hay una frase que me gusta, la dijo Abraham Lincoln. Dijo, me moriré cuando sea. Pero yo quiero que se diga de mí, dijo Abraham Lincoln, que yo arranqué una ortiga y le planté una flor donde yo pensaba que podía crecer. No es la tierra, es el viñador. Por eso Jesús le dice, no, espera, no la cortes todavía, déjame yo la abono, déjame yo la cuido otro año más. Y si con todos esos cuidados no crece, entonces ahí sí definitivamente no sirvió, pero espera un poco. O sea, Jesús haciendo lo que proféticamente es intercesor, intercedió para que Dios, porque digamos, de acuerdo al carácter de Dios, el pecado produce muerte. De acuerdo al carácter santo de Dios, y según la ley, no había más oportunidades. Por eso dice que él ya venía hace 3 años viniendo a buscar el fruto y nunca lo había encontrado. Y eso fue lo que pasó. Esto es proféticamente. Bueno, ahí hay un tema ahí que me tocaría hablarles ya en la parte escatológica de lo que pasa con las profecías de Daniel y muchas cosas más. En cuanto a tiempos, los 3 años representan algo, pero no es el propósito de este mensaje ahora. Resulta que, para ponerlo en términos generales, Dios había venido varias veces a buscar el fruto en el ser humano y nunca lo encontró. Hasta que dijo, en su carácter santo, quitémoslo. Porque está inutilizando la tierra. Pero entonces Jesús aparece y dice, pero espera, hay un plan y podemos hacer algo todavía. Quitemos algo de la ecuación. Quitemos el pecado. Quitémosle el peso del pecado de encima para ver qué hacen. Cambiemos. En la ley el peso era el pecado. En la gracia, Jesús quitó ese peso. Es que Jesús ya lo quitó. Proféticamente Jesús quita el pecado del mundo. Quitó ese dominio y ese poder que el pecado tenía sobre el ser humano, dándole la libertad. Y Dios esperaba que con eso, que era abonarla y cuidarla, Dios esperaba que con eso diera fruto. Al no tener ese peso, esa plaga llamada pecado en el corazón, entonces debía dar fruto. Al no estar enfermo a la higuera, debería dar fruto. Entonces, continúo con el mensaje. En esta historia, Dios está viendo el estado espiritual de todas las personas y le pregunta, pero a Jesús, lo que pasó. Jesús le da, dale una oportunidad, ¿sí? Para que aproveche el suelo fructífero. ¿Qué decir suelo fructífero? Es la vida de Jesús, su poder en nosotros. Antes éramos estériles sin el Espíritu Santo, ahora con el Espíritu Santo somos fértiles. Es la nueva tierra. Lo que hizo fue reemplazar la tierra para que pudiera dar fruto, la mejoró.
Ahora, ¿por qué quería Jesús darle una oportunidad? Resulta que Jesús hizo algo que me dejó, cuando yo leí esto, me dejó completamente impresionado. Jesús, como nadie, conoce el corazón del Padre. Jesús sabía cuál fue la intención de Dios cuando creó al ser humano. Lo que hizo fue recordarle al Padre por qué había creado al ser humano. Le dio una razón para no cortarlo. Le dio una razón para darnos una oportunidad, para que demos fruto. Entonces dice, ¿y dónde veo reflejado en eso? Cuando tú te vas a Efesios capítulo 2, verso 10, ahí refleja el corazón inicial de Dios cuando crea al ser humano. Efesios 2, 10. Me encanta ese versículo. Entonces te preguntas, ¿cuál era lo que Dios quería? Y fue lo que Jesús usó como herramienta para poder decirle a Dios, darle una oportunidad. Y Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Y mejor aún lo que dice la siguiente frase, creados en Cristo Jesús. O sea, Él le recordó al Padre que había creado al ser humano conforme a lo que Él era, Cristo. Entonces Dios recordó, a Dios no se le olvidan las cosas, pero es una conversación entre ellos. Dios se acordó que había dicho en Génesis que toda semilla debía dar frutos según su naturaleza. Así que se acordó de que nosotros habíamos sido creados conforme a la naturaleza de Jesús. Una naturaleza que sí da fruto. El problema era que espiritualmente nos habíamos separado, entonces tenía que resolver ese tema. Fue impresionante lo que está sucediendo, todo sucediendo dentro de una misma parábola. Lo que Jesús explicó aquí es impresionante. Yo imagino que los discípulos estaban, digamos, con la cabeza explotada porque no se imaginaron el nivel de lo que estaban escuchando. Y aún más los religiosos que estaban ahí escuchando también, porque ellos conocían todo el tema de la ley, los sacrificios y todo eso. No se imaginaron nunca que usaría una higuera, el árbol menos esperado del huerto, para mostrar que espiritualmente deben estar arraigados en Cristo y que hay una oportunidad interesante. Por eso, iglesia, ¿sabes? El secreto de la vida espiritual es una comunión muy cerrada, digamos, muy unida con Cristo. Porque en Él, Efesios 2:10 dice, porque creados en Él para buenas obras. Entonces Dios no creó al ser humano para que fuera estéril, lo creó para buenas cosas. Lo creó para que diera un fruto diferente al fruto de los demás. Por eso, cuando tú intentas, y lo decía en el podcast de hace una semana, cuando tú intentas dar el fruto que otros están dando, te vuelves estéril espiritualmente. Cuando tú te comparas con el mundo, como hizo la higuera que se comparó con los árboles de uvas, pierdes tu propósito, pierdes tu enfoque, pierdes tu identidad, porque tu identidad no es de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces tú no puedes esperar dar el fruto que otros están dando si no son personas espirituales. Y uno cae en ese error muchas veces. Y eso fue lo que le pasó a la higuera. Entonces, como estaba comparándose con los árboles de uvas, entonces dejó de ponerle atención a su proceso y se frenó. Cuando tú frenas tu proceso espiritual porque tú esperas dar el fruto que otros están dando, entonces tú te vuelves estéril. Porque la semilla fue diseñada para dar el fruto de Dios, no para dar otra clase de fruto. Si no da ese fruto, se estanca. Eso es lo que estaba pasando acá. Entonces dice Jesús sabe que Dios nos hizo capaces, nos hizo con un propósito bueno. Su deseo es que estemos en buenas cosas. Incluso Él preparó esas cosas de antemano. El plan de Dios es tan perfecto que no dejó nada al azar para ti. Se aseguró no solo de que en ti hubiera la capacidad para estar bien, sino de que las buenas cosas que tendrías ya estaban aún preparadas de antemano. Lo que hizo con Adán. Primero nos puso a Adán y no había nada en la tierra. Primero preparó la tierra y después puso a Adán. La tierra, ahí representada también en Jesucristo, ya está preparada para dar todo el fruto que usted quiera. Usted solo tiene que unirse. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Pues ahí Él sí se comparó con un árbol. El problema es que la higuera
de alguna manera intentó compararse con el mundo, intentó parecerse al mundo y su fruto se apagó, porque nunca van a salir uvas de una higuera, ¿sí? Si tú verdaderamente estás en Cristo, el fruto que tú debes de esperar es el fruto que la Biblia describe del Espíritu, y que no es cualquier fruto. Pero no pueden, y Jesús lo dijo de esta manera muy claro, no pueden haber dos aguas en la misma fuente, o es amarga o es dulce, pero las dos no. Entonces la higuera no podía producir uvas y al mismo tiempo producir higos, por eso se estancó. Entonces el cristiano, digamos, tiene esa tendencia a caminar en dualidad, un poquito de un fruto de acá y un poquito de un fruto de acá, un poquito de un fruto. Cuando vienes a ver, te estancas, porque o es lo uno o es lo otro. La Biblia es muy clara, cuando habla de fruto es clara. También dice, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Tú en el corazón del ser humano no puede estar Dios y Satanás al mismo tiempo. O está uno o está el otro. También lo dijo de esta manera, no amarás a dos señores. O sirves a uno y aborreces al otro. Entonces no puede haber dualidad. No podemos, digamos, para que el fruto sea real, o usted pruebe. Échele mitad fertilizante al árbol y mitad veneno a ver qué pasa. Digamos, el fruto del mundo o los nutrientes del mundo actúan como un veneno espiritual. Por eso Dios desea que tú seas radical con esas cosas, porque si no tu fruto se estanca. También lo ilustró, toda la Biblia ilustra esta verdad. Cuando dijo que junto con el trigo crece la cizaña. Pero ¿sabes cuál es el problema con la cizaña? Que aunque crece junto con el trigo, cuando tú intentas arrancar la cizaña, le hace daño al trigo. Entonces tú permites, digamos, como la higuera, permites tratar de dar fruto también un poquito como el mundo, pero cuando llega un momento en que te das cuenta que te está haciendo daño y tratas de arrancar ese fruto o arrancar esa maleza del corazón, terminas dañando también tu estado espiritual. Para poner una ilustración que sucede, lo que llamamos normalmente como, por ejemplo, el yugo desigual, ¿no? Porque Dios nos creó como seres tripartitos, somos un espíritu que tiene un alma y que vive dentro de un cuerpo. Los tres están unidos, no están separados. Así que si tú dañas tu alma, eso espiritualmente te apaga. O si no, pregunta cuántas ganas tienes de orar cuando estás triste. Satanás lo sabe. ¿Cuánto esperó Satanás para tentar a Jesús hasta que estuviera débil físicamente porque no había comido, estaba en ayuno? ¿Por qué no se le apareció el primer día a ofrecerle pan? Porque estaba fortalecido. Primero esperó a que se debilitara. Cuando tú te debilitas, entonces aparece ofrecerte las cosas. Por eso es peligroso caminar en una dualidad. Miren, nunca un cristiano está al 100% espiritualmente, nunca. Siempre está subiendo y bajando, subiendo y bajando. El problema es que discernir cuándo estás bien y cuándo estás mal no es tan fácil. Y casi siempre suele suceder que los momentos más críticos, como diríamos costeñamente hablando, te cogen con los pantalones abajo. Satanás es tan incisivo que tiene la paciencia para esperar a que tú estés mal para ahí hacerte el daño más grande. Por eso no puede, en la higuera no podían haber dos nutrientes, o daba uvas o daba higos, pero las dos no. Tu fruto debe ser o es Cristo o no es Cristo, pero las dos cosas al mismo tiempo no funcionan. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? No funcionan. Entonces, es aquí donde ya para finalizar, me encanta la frase, aquí sincronizo otra vez la frase de Abraham Lincoln, dice, yo me moriré cuando sea, pero yo quiero, dice Abraham Lincoln, yo quiero que digan algo de mí cuando me muera, digan que yo arranqué una ortiga y la planté donde yo creía que podía dar fruto. ¿Sabes qué hizo Dios en la cruz? Le arrancó al mal, a las tinieblas, nuestras vidas y las plantó en el lugar menos esperado, porque las personas menos esperadas dieron fruto con Jesús. O si no, uno de los evangelistas, mira, antes de los apóstoles, antes de Pablo, antes de todos estos hombres llenos del Espíritu Santo, hubo gente que dio mucho fruto y fueron las personas menos esperadas. O si no, pregúntate qué pasó con la mujer samaritana. La mujer, digamos, a los ojos de la ley, me refiero, a los ojos de la ley,
la peor persona posible para comisionarle llevar la palabra de Dios, y lo hizo. El endemoniado gadareno, a los ojos de la ley también el menos indicado para hablar de Dios, y dice, Jesús le dijo, ve y habla de las maravillas que Dios hizo contigo, y fue y lo hizo. Por eso Dios es capaz de coger una higuera y plantarla en medio de un viñedo para demostrarle a las uvas que sí puede haber un fruto diferente. No es impresionante que en un viñedo las florezcan las uvas. Eso no es impresionante. No, que el mundo dé fruto, eso no es impresionante. Impresionante es la higuera, que en el peor escenario posible dio fruto. Y por eso, donde tú estás, a lo que yo voy con este mensaje, donde tú estás, vas a dar la clase de fruto de Dios. Así que no te extrañes si en la empresa, si en la universidad, si en el colegio, si en el barrio, tú eres el extraño. No te extrañe si mientras todos hacen las cosas al revés, tú las haces bien, porque para eso la plantó ahí, para que mostrara la clase de frutos de Dios. Y Dios, y si la Biblia dice que somos luz y sal, pues es lo que vas a esperar. No es que Dios te la ponga fácil, sino porque voló a Moisés donde Faraón. Jamás se imaginó Faraón que estaban formando a su propio verdugo. Esa es la manera tan impresionante en que Dios hace las cosas. Por eso tú estás donde estás. Uno a veces se pregunta, pero Dios mío, ¿por qué me la pones tan difícil? ¿Por qué este jefe? ¿Por qué esos compañeros? ¿Por qué esos amigos? ¿Por qué ese barrio? ¿Por qué esos vecinos? Pues para que des la clase de fruto de Dios. Para que des la clase de fruto de Dios. Para que seas una luz encendida donde todo es oscuridad. Esa es la razón. Y les mostró, por eso les mostró a los religiosos con esta parábola. Les mostró mientras que lo que ellos hacían no daba un fruto real. Y que claro, la molestia de los grupos en ese tiempo, los fariseos, los saduceos, era que, digamos, a los ojos de ellos, los otros hombres eran inmundos. Le pasó a Pedro cuando vio descender el rollo, cuando dijo, yo no voy a comer de esos animales. Dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces Jesús siempre va a buscar la manera de que tú des un fruto diferente. Un fruto diferente. Y a veces te va a poner en los terrenos más inexplicables, más complejos. Pero yo lo entendí cuando el Señor me habló de esto a mi corazón. Yo me quebranté mucho. Porque a veces uno quisiera estar en mejores lugares, en mejores oportunidades, en mejores opciones. Que a veces, digamos, uno dice, Señor, pero ¿cuándo será que me va a tocar ese puesto donde yo esté feliz? Porque uno quisiera ese trabajo donde todos son cristianos, ¿sí? Donde te aplauden que ores, donde te aplauden que alabes al Señor. Jesús dijo, si tú amas a los que te aman, eso no tiene ninguna ganancia en el reino de los cielos. Eso es lo esperado. Que un árbol de uvas, eso es lo esperado. Eso no tiene ganancia. Pero que una higuera en medio de un viñedo diera fruto, eso sí cambia la historia. Así que tú fuiste puesto donde estás para cambiar la historia, no para que des el fruto de ellos, sino para que ellos den tu fruto. Lo traduce la Biblia como que ellos se conviertan a ti, pero que tú no te conviertas a ellos. Dios no puso la higuera ahí para que se convirtiera en un árbol de uvas. Puso la higuera ahí para que los de las uvas quisieran imitar la higuera, porque la higuera representaba un fruto diferente. Así que te puso a donde te puso, porque espera que tú seas ese modelo. Eso que es diferente, eso que produce cambios, eso que produce algo diferente. Por eso Jesús partió la historia en dos. Miren, los historiadores, por mucho que quieran, no pueden. Ustedes lean los libros que quieran y todos dicen antes de Cristo, después de Cristo. Si sacan a Cristo de la historia, toda la historia se va abajo. Les guste o no les guste, Cristo está ahí como el eje, el que cambió la historia, que partió la historia del mundo en dos. Así que si tú te preguntas cuál es la clase de fruto que Dios espera que des, es que tú partas la historia en dos a donde estás. Alguien te está viendo y necesita eso. Puede ser tu jefe, puede ser un compañero de trabajo, de la universidad, del colegio, puede ser el vecino. Tú no sabes. Pero lo cierto es que fuiste puesto en ese lugar no para ser estéril.
sino para que des un fruto diferente. Pero para que ese fruto diferente, es ahí donde Juan capítulo 15 cobra relevancia, te lo puedes unir, y es donde dice que yo soy la vid verdadera. Dice Juan, todo el capítulo 15 nos habla de la vid verdadera, de unidos a Cristo. Porque dice, si permaneces en mí, darás mucho fruto y vuestro fruto va a permanecer. Esa es otra característica, que el fruto, la clase de fruto de Dios es un fruto que permanece. Ahora, ¿por qué permanece? ¿Por qué permanece la clase de fruto de Dios? Porque es un fruto que digamos que impactando vidas, se va de generación en generación. Puede estar en tus hijos y luego se traduce a tus nietos y a tus bisnietos y se va regando de generación en generación. El fruto que dio Abraham sigue tocando nuestras vidas hoy. ¿Y cuántos años han pasado después de eso? Es un fruto que permanece. El fruto que da el mundo es un fruto corto, es un fruto escaso, es un fruto temporal. Sí, es más rápido, su crecimiento es mucho más rápido, pero su duración es corta. Es corta. En cambio, la clase de fruto de Dios, su crecimiento no es tan evidente y no es tan rápido, pero es un fruto que permanece a lo largo del tiempo. Disfrutas de él mucho más tiempo. Es evidente mucho más tiempo. Nos dio una oportunidad a través de la cruz, pero él, cuando da oportunidades, Dios es supremamente organizado. Dios es supremamente organizado. Como el fruto es diferente, los nutrientes deben ser diferentes. Te lo pongo en estas palabras. De nada sirve ir al gimnasio si tu alimentación no cambia. ¿Sí? Porque si tú mantienes un desorden alimenticio, no esperes que el gimnasio haga un milagro. Tú no puedes pretender, digamos, si lo miramos a los ojos espirituales, tú no puedes pretender que tu fruto espiritual, tu vida dé un fruto diferente cuando la alimentación es la misma de los demás. Y ahí el por qué Daniel y sus amigos no aceptaron la comida del rey. Porque esa es otra parte que siempre lo hemos visto muy literal, ¿no? Uno dirá, pero ¿qué tenía de malo la comida del rey? Entonces uno se va a la parte religiosa, ¿no? Es que era ofrecida a ídolos. Y sí la era. Digamos, en la ley eso tenía un impacto espiritual muy, muy profundo. Hoy en día no tanto, porque la Biblia dice que pues si nosotros oramos por los alimentos, eso es santificado, así que eso ya no tiene ninguna relevancia. Pero lo que ellos querían demostrar es mucho más profundo, que no se limitaba solamente a la comida, sino lo que ellos no querían era recibir el tipo de doctrina, el tipo de pensamientos, el tipo de sistema del rey. Ellos tenían su propio alimento espiritual, que era la oración. Por eso el fruto de ellos, cuando el rey los vio, claro, estos hombres, a pesar de que habían ayunado, el miedo del carcelero era que los vieran regular de salud y mataran al carcelero porque tenía que cuidar de los presos. Lo que no se imaginó el carcelero era que el alimento de estos hombres los hizo 10 veces más sabios. Porque no hay fruto diferente si la alimentación es igual. Si tú sigues los hábitos naturales de todo el mundo, como dice por ahí, ¿para dónde va la gente? Para Vicente, ¿para dónde va la gente? Si tú caminas en la misma dirección que todos, tu fruto no cambia. ¿Sí? Si tú caminas en la misma dirección, y por eso digo, he aquí los valientes. Termino con esto. He aquí los valientes. Miren, hay que ser valiente para dar un fruto diferente. Hay que ser valiente. ¿Por qué? Porque yo me imagino que muchos de los que pasaron por el viñedo dijeron, ¿y esa higuera qué hace ahí? ¿Esa higuera qué hace ahí? Yo lo he vivido, digamos, en términos personales, en los empleos que tuve la oportunidad de tener. Y muchas veces me miraron como, ¿y este qué hace aquí? ¿Este qué tiene para enseñarme? Pero a Dios le encanta trabajar con higueras. Le gusta sembrar higueras a donde nadie se lo espera. Esa es la manera de él. Él nació el Salvador en el lugar menos esperado. A Dios le encanta trabajar de esa manera. Tu vida, por eso es tan valiosa tu vida. Porque Él está viendo, mientras tú te ves como una persona normal, Él está viendo una higuera que puede dar mucho fruto. Y un mejor fruto que el de las uvas. Eso es lo que Dios está viendo. No sé si le das un aplauso a Dios por eso. Amén.
fuiste colocada para que des un fruto diferente. Amén. Dale un giro a tu vida. 180 grados podcast.